No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. La razón por la cual eres infeliz es porque no dejas de pensar en lo que no tienes en lugar de pensar en lo que tienes en este momento. Con esta cita empiezo mi análisis y resumen de Autoliberación Interior de Anthony de Melo. Un libro que profundiza en el autoconocimiento, la espiritualidad y la liberación personal como remedios frente al sufrimiento. Y digo sufrimiento porque para el autor el sufrimiento per se no existe, sino que es más bien una creación de nuestra mente frente a situaciones que nos duelen y no sabemos cómo superar. Probablemente más de una vez te hayas quejado de tu vida o de alguna circunstancia que te tocó vivir. Seguro que alguna vez creaste un súper problema a partir de una situación sin tanta trascendencia, o incluso de un pequeño dolor. Yo soy bastante intensa, dramática, exagerada, muchas cosas, así que lo he hecho más de una vez. Pero leyendo este libro entiendo que si bien en la vida existe el dolor, las molestias o cosas que no nos gustan, sufrir por todo ello es total y completamente mi culpa. Hoy en día en la sociedad hemos normalizado la enemistad o el terror frente a ciertas tendencias o actitudes que son totalmente normales, como la inseguridad, la vulnerabilidad, la incertidumbre. Nos hemos acostumbrado a que esos sentimientos son sinónimos de sufrimiento. Y está mal, porque la vida misma es insegura, es vulnerable, es incierta. Y eso está bien, y así es increíble. Es únicamente cuando no hacemos las paces con esta realidad, cuando la vida se convierte en un lugar oscuro u hostil que no hace más que perjudicarnos. El libro se divide en secciones y en el trasfondo todos comparten o transmiten más o menos lo mismo, que básicamente es que el amor y la felicidad están dentro nuestro. Todo lo que nos aleja del amor y la felicidad son construcciones sociales o personales que nos mantienen dormidos. Las enseñanzas clave de Anthony de Melo para conseguir la autoliberación y por ende la felicidad son las siguientes. 1. Tu felicidad no puede estar condicionada por los acontecimientos que ocurren en tu vida. Cada cosa que te pasa no es que te pasa, sino que simplemente pasa. Y eso que pasa, ya parece esto un trabalenguas, abre la posibilidad a dos reacciones, una positiva y otra negativa. La reacción negativa, sufrir por determinado acontecimiento, nace a partir del por qué. Es decir, ponerse más bien en una posición de víctima y preguntarse por qué esto me pasa a mí. En cambio, la reacción positiva se da cuando optamos más bien por la pregunta ¿para qué? Esto implica verle una utilidad a todo lo que nos sucede y usarlo a nuestro favor. Consecuentemente vamos a ser más agradecidos porque nos vamos a dar cuenta que en realidad el universo a su manera conspira a nuestro favor. 2. Sos la proyección de tu mundo interno. Esto es lo típico que se dice hoy en día mucho de que somos espejo y todo eso. Se dice mucho, pero en el momento de ponerlo en práctica son muy pocos los que, lo llevan a cabo verdaderamente. Pero sí, todo lo que pensamos y lo que sentimos se hace realidad. Y por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Orientarlos para que sean sanos y positivos. 3. Sos autosuficiente. El miedo y el apego solo retroalimentan pensamientos irreales. Nadie te debe nada y de nadie necesitas nada. El amor perfecto, ya sea por alguien o por la vida misma, está ausente de apegos y no espera nada a cambio. Entrégate al amor sin sentir miedo o sin apegarte. El miedo te va a llevar a dar amor por desesperación, por creer que solo no sos suficiente. El apego te va a llevar a desarrollar desilusión o resentimiento, porque vas a tener muchas expectativas en el afuera que probablemente nunca te sean suficientes. Con respecto a una de las consecuencias del apego, de Melo dice: el responsable de tus enfados eres tú, pues aunque el otro haya provocado el conflicto, es el apego y no el conflicto lo que te hace sufrir. 4. Si depositas responsabilidades importantes en el afuera, te atas a ese afuera. Esto tiene que ver con el ego, la dependencia, la inseguridad. Hay drogas emocionales, anímicas, conceptuales, por así decirlo, que generan una dependencia bárbara. Cuando nos dejamos llevar por una persona, un grupo de personas o una situación, dejamos de ser dueños de nosotros mismos.
Vivir libremente implica no buscar la alabanza o la aprobación de los demás, implica tener sueños que uno elige y no los sueños que nos imponen, implica tener autoestima por lo que uno elige ser y hacer y no ser y hacer por y para el afuera. Todo esto está en el control mental. Dejar que las cosas sean tal cual son, abrazar su dinámica y no permitir que nos haga sufrir aquello que no es de nuestro agrado. Canaliza toda la intensidad negativa en creencias y estados positivos. Como yo siempre digo, soluciones, no problemas. Viví cada día como si fuera el último día, incluso si no está siendo un buen día. Que el sufrimiento te sirva para despertar, para ser más consciente de que en realidad ese sufrimiento no existe y que está en tus manos aceptar, perdonar y dejar ir. Termino con un pasaje del libro en el que el autor usa un pequeño relato para explicar en resumidas cuentas lo que significa mantenerse en la programación del sufrimiento. Este lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Había una vez un árabe que viajaba en la noche y sus esclavos, a la hora del descanso, se encontraron que no tenían más que 19 estacas para atar a sus 20 camellos. Cuando lo consultaron al amo, éste les dijo: simulad que claváis una estaca cuando lleguéis al camello número 20, pues como el camello es un animal tan estúpido, se creerá que está atado. Efectivamente así lo hicieron, y a la mañana siguiente todos los camellos estaban en su sitio, y el número 20 al lado de lo que se imaginaba una estaca sin moverse. Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento menos el número 20 que seguía quieto, sin moverse. Entonces el amo dijo: haced el gesto de desatar la estaca de la cuerda, pues el tonto aún se cree atado. Esta es una buena imagen que puede ilustrar nuestra estupidez humana cuando estamos programados e incapaces de ver por nosotros mismos ni decidir por nosotros mismos, sino por hábitos, por unos determinados gestos, por la costumbre y por nuestra programación.